Bueno, el tema que he elegido hoy ha sido nuevamente a petición de por así decirlo, de los usuarios, de los compañeros que proponen cosas, ¿sí? En función de los contenidos que se van haciendo, que voy creando, pues a veces me preguntan, ¿puedes hacer un contenido sobre esto, un contenido sobre otro, o puedes ampliar? ¿Sí? Entonces, estos últimos temas que he estado dando están asociados con cosas que me han estado preguntando en privado. En algunos casos temas que se han quedado, que me han dicho, bueno, se quedaron algunos puntos que hubiésemos querido que se profundizasen, podrías hacer una segunda parte. Y bueno, entonces estoy procurando ampliar contenidos y en temas, por ejemplo, de prosperidad, pues había algunos matices que me pidieron que sí se podían extender, así que aquí estamos compartiendo algunos puntos, pero en este caso enfatizando mayormente en la parte legal. Hay que entender que el universo se rige por ley. Quiere decir que todo tiene un cumplimiento del derecho. Bien, bueno, como se puede decir que lo he explicado muchas veces cuando hemos tratado a clases que hemos hecho, donde explico sobre derechos, sobre leyes, sobre jurisdicción, sobre bueno, todos temas que tienen que ver con soberanía, aunque no he hecho ningún contenido de estos aquí en TikTok. Entonces el punto número uno es entender que todas las cosas tienen una propiedad, ¿sí? Como cuando decimos, mira, voy a comprar un plátano, un banano, porque tiene tantas propiedades. Irónicamente también podemos decir, no, Bill Gates tiene muchas propiedades, ¿sí? Los dos términos se aplican tanto al individuo como a algo fuera del individuo. Por ejemplo, cuando tú tienes un cuerpo, ¿sí? Tú posees un cuerpo, tú tienes la posesión sobre el cuerpo. Quiere decir que tú tienes el derecho, derecho posesorio, el derecho de establecer las pautas y las normas sobre esto. Cuando un imperio conquistaba a otro, lo poseía, ¿sí? No lo poseía en un documento, lo poseía a través del ejército, ¿sí? Entonces tropas posicionaban, tomaban los lugares importantes y declaraban la posesión. Entonces de esa manera consideraban que ese territorio era una extensión de su imperio, de su derecho, del derecho del rey. Entonces, lo mismo ocurre con nosotros. Cuando un individuo, un alma, entra en un cuerpo, toma posesión del cuerpo, ¿bien? Tiene el derecho sobre aquello que ha poseído. Lo mismo ocurre con algo que casi nadie sabe, lo que es el derecho de usucapión. Tú vas a un lugar, y normalmente en los países se te dice las tierras pertenecen al Estado. La cuestión es que el Estado es una ficción jurídica. No tiene la capacidad de poseer porque no tiene brazos reales, ni ojos, ni pies, no puede. O sea, si tú vas a una montaña, ahí solo hay animales y hay vegetación. No hay un pedazo del Estado, no hay un pedazo del presidente, un pedazo del primer ministro, ni del Ministerio de Guerra, ni... No hay personas en ese sentido en un lugar abandonado que se dice que es del Estado. Pero si llega alguien y se queda en ese lugar y se mueve por ese sitio, según la ley, el derecho internacional, después de 6 años, eso es una extensión de él porque se entiende que se estaba moviendo ahí. Eso se llama el derecho de usucapión. Entonces, se sobreentiende que los hijos, la pareja, es decir, el esposo o esposa, son el derecho primario fuera del cuerpo. Son una extensión. No estás tocándote todo el tiempo con ellos físicamente, pero como son una extensión tuya, están bajo tu derecho. En cierto modo, la familia, también los padres, todo, hay cierto grado de derecho que no viola la intimidad o la privacidad o el derecho, digamos, personal del individuo, ¿no? Entonces está el derecho propio y después está el derecho respecto de lo que es comunidad, ¿no? Ahora, cuando se trata de tu cuerpo, puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo, porque es tu cuerpo, es tu posesión, tú la gestionas. Pero ¿qué ocurre con las tierras? Las tierras le pertenecen a Dios, y esto existe hasta el propio derecho romano, ¿sí? Que es de la base fundacional de todas las leyes, y que se combina luego con el derecho bíblico para estructurar la mayoría de las leyes en el mundo. Después vienen todas las demás jerarquías de leyes, pero primeramente parten de esto, la ley natural, el derecho romano, ¿sí? Que se combina con el derecho bíblico. Entonces, la única jurisdicción, la única autoridad que puede operar por encima del ser humano es su creador. O sea, el creador o el autor es el que tiene la autoridad. ¿Bien? No es como dicen, no, la autoridad es el que la impone, no. Eso es una invención, ¿sí?
de las leyes de los hombres, ¿sí? Lo que se llama el humanismo secular. En realidad, en cuanto al derecho genuino, solamente el autor es el que tiene derecho sobre la cosa, sobre el res, como se dice en latín. ¿Sí? El res, la cosa. Que la cosa es lo mismo que la palabra en hebreo, adavao. ¿Sí? Es tanto el objeto, el asunto, como lo que está escrito. ¿Sí? Entonces lo que está escrito es a carta magna, ¿sí? Es un documento que tiene poder jurídico, de que se dice que los contratos tienen peso jurídico. ¿Sí? Entonces un contrato tiene peso jurídico si se ha firmado por dos partes, entonces puede entrar dentro de una jurisdicción que apele para defender las partes, el del uno con el otro que han firmado un documento. La parte interesante de todo esto es que la ley natural no tiene, digamos, un sistema estructurado de ley, salvo el de las propias comunidades que han establecido sus tribunales populares, como pasa en los indígenas, las diferentes comunidades a lo largo de la historia, que ellos ponían su propio sistema de justicia, ¿no? Pero ¿qué ocurre? A medida que progresa el tiempo, se establecen sistemas judiciales, sistemas estructurados, entonces ya se habla de un juez per se, ¿no? En el sentido estricto del término, o un jurado, dependiendo de cómo funcione, si es el derecho consuetudinario, si la common law, o si es el derecho continental, ¿no? Entonces el concepto en general, todos están bajo el sistema de lo que se llama derecho positivo. Pero ocurre una cosa, que todas estas cuestiones se denominan ficciones jurídicas porque son un invento para tratar de controlar a las personas, porque las únicas leyes sobre el hombre es su propia conciencia. El único que puede imponerle al hombre leyes es su creador. Entonces, como el Estado no me creó, ni el presidente me creó, ni el primer ministro, ni el rey, ellos no me crearon, entonces ellos no tienen autoridad sobre mí. El que tiene autoridad es Dios, ¿bien? Entonces, el creador de la vida es el único que tiene jurisdicción sobre la vida. Él puede quitarla o puede darla. Bien, el ser humano lo único que puede hacer es administrar los bienes de Dios. La vegetación la creó Dios, los animales los creó Dios. Entonces Él le da al ser humano un espacio de jurisdicción operativa según unos cánones, ¿no? De ahí las leyes noágidas. Bien, puedes matar al animal si es para consumo, pero no lo puedes torturar, no es para divertirte con eso, no es si puedes evitarlo y comer otro tipo de cosas, pues utiliza la coherencia, porque vas a estar torturando a una criatura, quitándole la vida si puedes alimentarte de otra cosa. Pero si no tienes otra opción, entonces se te da el derecho, porque es una cuestión de supervivencia, es una cuestión de la vida. No vas a dejar tú de vivir por una forma de conciencia que está debajo de tu jurisdicción. ¿Bien? Entonces, estos temas son muy interesantes y muy importante comprenderlos. Entonces, lo que ocurre es que funciona la ley natural a lo largo de los siglos, ¿sí? Hasta que se establece una ley escrita. Por eso en cierta parte del Nuevo Testamento Pablo dice: porque reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún a los que no pecaban a la manera de la transgresión de Adán, que es figura del que había de venir. Cuando está diciendo que reina la muerte desde Adán hasta Moisés, se está refiriendo al hecho de la cuestión jurídica. Está hablando de que no había un sistema jurídico establecido, escrito por parte de Dios. Había diferentes culturas, como la cultura de la India, que tenía manes y las diferentes pautas que él había estipulado de parte de la deidad, de Brahma, de Dios. Luego estaban en Egipto, ellos también tenían un sistema estructurado que venía de Maat, ¿sí? Es decir, por parte de Ra, las leyes de los hombres, para los hombres. Estaban también las diferentes estructuras de las leyes a través de Mesopotamia, ¿sí? Que luego se agrupan como el Código Hammurabi. Bueno, entonces hay una serie de cosas que en último término eran leyes solares, o sea, venían de Shamash. Bien, todo se refiere a lo mismo, a la conciencia. Entonces había ciertos dioses que imponían ciertas leyes. Lo interesante de todo esto es que todos estos eran dioses solares. Ra es un dios solar, Shamash es un dios solar. Sin embargo, hay un dios sobre todos los dioses que incluso opera sobre los dioses y tiene mayor jurisdicción sobre los dioses, que es Yahweh, que es el que los hindi llaman Brahma o Brahman Brahma. Entonces, él podía establecer una ley que estuviese por encima de ellos. Sin embargo, la cuestión de las leyes de ellos eran notas en general y estructuras no del todo completadas. En algunos casos un poco aquí, un poco allá. No obstante, con Moisés sí se entrega una ley completamente conexión, Dios supremo de todos los dioses con un ser humano. Y ahí te pone punto 1, punto 2, punto 3. Entonces a partir de ahí se acaba la ambigüedad dentro del sistema del derecho
y se establece un conocimiento y un sistema jurídico. Entonces lo primero es, se establece el derecho, ¿sí? Que es lo que representa el pueblo de Israel, ¿bien? Y luego se establece la parte jurídica, las leyes. Y luego se establece la parte judicial, es decir, la jurisprudencia, lo que el juez va a decir si es justo o injusto y qué pena se le da al individuo o qué merece ser resarcido, qué merece que se le compense, ¿no? Por eso cuando leen en cierta parte de la escritura que dice de qué sirve, ¿sí?, ser judío, y Pablo dice, agrega, de todo, ciertamente, porque a nosotros nos fue dada la palabra de Dios. Lo que uno lee ahí no es logos, como suele decir la palabra en griego, logos. Ahí dice logia. ¿Bien? ¿Qué significa logia? Logia no es lo mismo que logos, pero tiene la misma raíz, porque logia se refiere a todos los sistemas estructurales de literatura y escritura que están basadas en la Torá. Entonces, lo que estaba diciendo es que al pueblo de Israel se le entregó toda una estructura jurídica. Bien, entonces el pueblo de Israel en realidad, o más concretamente el pueblo judío, recibe, ¿sí? Los judíos están administrando esto, pero en realidad todo era el pueblo de Israel en sí. La función que tenían era recibir una jurisdicción y un sistema legal del Dios soberano sobre todos los dioses para gestionarse ellos, y después cuando ellos salen y son disgregados por los asirios en el 722 a.C. y después en el 135 con Adriano, e incluso en el 580 ya antes de Cristo, que se lo lleva Nabucodonosor II, ellos se reparten por el mundo. Entonces ese aspecto cultural interior se reparte en cierto modo por el mundo, y luego con el cristianismo, pues, con el catolicismo y luego el protestantismo se extiende aún más por el mundo. Esto quiere decir que este sistema de logia, o sea, este sistema de literatura entregada por Dios como sistema jurídico, se transmite a la humanidad. Esto lo que le da al ser humano es una jurisdicción. La jurisdicción significa que recibes un derecho. Antes de esto, y esto es un punto muy importante entender por cómo funcionan los sistemas legales y los sistemas jurídicos en el mundo. Antes de esto, cualquier imperio podría inventarse leyes, como ocurre en la fecha, ¿no? A la fecha. Un país tiene no sé cuántas leyes, constitución y normativas y legislaciones y estatutos, y es una montaña de cosas que nada tienen que ver con el derecho. O sea, el derecho es, no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. Ahora, si tú le haces daño a otro, vamos a ver según lo que le hiciste, qué le tienes que pagar para restituirlo. Eso es lo único. Sin embargo, empieza un montón de legislaciones y normativas y cosas que no tienen absolutamente nada que ver ni con mi jurisdicción, o sea, ni con mi derecho, sino lo que yo merezco por ser, por existir, ni lo que le tengo que compensar a otros si le daño. Son cosas que no tienen absolutamente. Entonces dejó de ser arte del derecho, o sea, de comprender realmente qué es la justicia para convertirse en cualquier otra cosa, lo que se llama el positivismo jurídico o el positivismo, que es simplemente el tratar de quitarle al ser humano su derecho natural, ¿sí? El naturalismo. ¿Qué ocurre con el caso por ejemplo, cuando estamos hablando del tema de Dios? ¿Cómo poder crear una jurisdicción Dios con el ser humano? Esto es un poquito complicado, porque tú tienes un creador y tú quieres que el creador te ayude. Fíjense, a lo largo de la historia la gente hacía sacrificios, ofrendas, libaciones, se ofrecía como en servicio a dioses, a las hadas, a demonios, a emperadores, a reyes. O sea, se entregaban de algún modo o daban algo para poder recibir algo. Venía una temporada digamos, de primavera o un año de productividad, y la gente hacía ofrecimientos a entes que ellos consideraban que podían intervenir para que no viniese la langosta, ¿sí? Una langosta de mar, sino el insecto, las grandes saltamontes, este tipo de insectos, y se comiesen todo, o no viniese polillas, o no viniesen insectos, roedores, lo que fuese, o hubiese sequía, o incluso grandes inundaciones que pudiesen estropear la tierra, ¿sí? O llevárselo todo el lodazal, incluso protegerlo de enemigos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacía la gente? Consagraba, ¿sí? Entonces la gente buscaba la consagración. Por eso uno observa a lo largo de la historia del pueblo de Israel, cuando entran al Sinaí, ellos siguen con esta costumbre. ¿Por qué no les quitan esta costumbre si más adelante dice el profeta de parte de Jehová: odio vuestros sacrificios, me son abominables, yo no quiero más sangre de animales sacrificados? Porque se volvió una costumbre estar matando animales, ¿sí?
Ya no era algo, me pesa entregar este animal, o sea, es un símbolo, voy a matar a este animal porque es una forma de decir, cometí un error, sacrifico el animal para expiarme. Pero ya no me siento arrepentido, sino lo que hace, manden animales y matamos animales y se volvió fue una carnicería, ¿sí? Un absurdo. En realidad no se trataba de matar al animal, se trataba de que la persona le pesase tanto, porque el animal es tu propiedad. O sea, una vaca tiene un precio, una cabra tiene un precio. Lo último que quieres es tener que deshacerte de ellos. Ellos no se comían a los animales, ellos comían legumbres y los animales eran la producción que representaba su propiedad. Solamente los intercambiaban por cuestiones de valor. De ahí viene la palabra ganancia del ganado. ¿Sí? ¿Cuánto has ganado? ¿Sí? Cuantas más cabezas de ganado tienes, más propiedad tienes y expansión. No quieres matarlos porque sea como matar tu dinero. Bien, entonces ellos comían legumbres, salvo en una festividad, en algo que se lo pudiesen permitir, o los muy ricos, entonces sí comían más carne. La gente normalmente comía legumbre porque comer carne sería matar tu propia prosperidad. Entonces, entra aquí la cuestión de la jurisdicción que Yahweh, o Jehová si le quieren llamar así, establece una conexión jurídica con el pueblo de Israel. Esa conexión jurídica la puede aplicar cualquiera, ¿sí? No tiene por qué ser de Israel, porque a través del cristianismo pues también se entiende que eso se expande. Entonces, esta jurisdicción es la parte legal, donde a la deidad no gana nada con que tú hagas o dejes de hacer aquello, porque por eso le llaman El Shaddai, el autosuficiente, el que no depende de nada de nadie, ¿sí? Aunque lo llaman, traducen todopoderoso o omnipotente, realmente es el autosuficiente. Entonces, Él no necesita nada de ti, no hay nada que tú puedas hacer que Él necesite, ni puedes hacer nada que a Él le afecte. Pero como a Él le interesa el bienestar del Hijo del Hombre, o sea, de sus hijos, Él establece unas pautas sobre el derecho del propio ser. Entonces, básicamente es, no le hagas daño a tu prójimo y yo te prosperaré. Y lo segundo, busca dentro de ti el reino de Dios, mi conexión contigo, porque te va a ayudar a tu trascendencia espiritual y yo te prosperaré. Entonces son dos leyes en realidad. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la primera y la segunda tabla de la ley. Una, tu relación interior con Dios, y la segunda, tu relación con el prójimo. Todas las demás son normativas generales. Entonces, como incentivo para que el ser humano hiciese eso, Él establece pues este sistema de justicia, donde Él te beneficia. Pero también sabe que en el universo todo funciona por leyes, y Él es el primero que tiene que respetar las leyes, y precisamente las constituciones de los países lo que hacen es invalidar la capacidad de Dios de poder operar dentro de un sistema. Entonces, salvo que lo que estén estableciendo ahí pues tenga cierta justicia. Pero el punto es, las constituciones de los países establecen el derecho del ciudadano. Por eso en la Biblia se habla muchas veces de la ciudadanía celestial o el ciudadano del Israel celestial y todas estas cosas. Pablo está hablando en lenguaje jurídico porque ese es el lenguaje del fundamento judío, ¿no? Que es el fundamento de comprender que la relación con Dios en el mundo de la forma, no en el mundo espiritual. En el mundo espiritual no necesitas cuestiones jurídicas ni legales, sino en el mundo de la forma, en el mundo que nos rodea, todo funciona por leyes. La gravedad sigue sus leyes, la fuerza centrífuga sigue sus leyes, el calor y el frío, todos son leyes, ¿sí? Sin unas leyes. Entonces lo mismo es la ley. La ley es una cuestión que establece las pautas de entendimiento y de justicia entre los individuos, ¿sí? Lo que se llama en ley relación de justicia. Bien, entonces, ¿dónde está tu derecho y dónde está el mío? Yo puedo hacer ruido en mi automóvil, fantástico, tienes derecho, pero si tú bajas las ventanas y pones los altavoces a todo volumen y pasas por una zona donde la gente está en silencio tranquila, ahora tu derecho entra en conflicto con el derecho de ellos de que quieren estar en silencio. Entonces, el derecho individual y el derecho colectivo encuentran cierto punto donde hay que establecer cierto orden, ¿no? Yo tengo derecho de hacer lo que me dé la gana, sí, pero yo no tengo derecho de coger y clavarte un cuchillo en la cabeza. Bien, porque el otro tiene un derecho de proteger su propia integridad. Entonces, la cuestión es la base de los derechos. ¿Qué hace entonces Yahweh con la cuestión de la Torah? Establece un sistema de ley a través del cual Él pueda justificar una jurisdicción a través de la cual todo el que está conectado o le sirve a Él pues sí, tiene una relación, una conexión con Dios, sea próspero en todas las áreas de su vida. Y eso es desde la economía, la sexualidad, la salud, la vida. Por eso todos los sistemas y todas las cuestiones siempre se conectan con lo mismo. Génesis 1:28, sed fructíferos. O sea, es tanto una orden,
¿sí? Como una bendición. Él les dice, yo os bendigo, fructifiquen, pero al mismo tiempo también es una orden, vayan y den fruto. Bien, Yeshua mismo dijo, yo os he preparado y os he elegido para que deis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Es exactamente lo mismo. Las acciones que nosotros llevamos a cabo se multiplican. Eso es como una fruta. La fruta tiene una semilla, la semilla vuelve y produce y se expande. Y tiene un árbol, un par de árboles, dan más fruta, más semillas, más frutas y se reparten. Los animales hacen lo mismo, cogen, se comen la fruta y mientras van por ahí combinando, hacen la digestión, la descomponen y la sueltan fermentada por sus partes, ¿no? Y eso va a algún sitio y vuelve y fermenta y otra vez otro arbolito y otra planta, entonces se expande. Es un proceso de expansión, es la misma cuestión que la semilla que nosotros los hombres tenemos, ¿sí? El semen. Entonces se produce una permanente fructificación y una gestación y un proceso de crecimiento y de expansión. Eso es lo que los seres humanos hacemos. Los seres humanos lo hacemos a través del sistema reproductivo, pero también a través de la palabra. Bien, entonces todas estas cosas siempre están conectadas con los mismos elementos. De manera que esto nos lleva al punto importante e interesante del tema de hoy. Estructura legal celestial de la prosperidad. Como a Dios, nuestro Padre, le interesa que nosotros seamos prósperos, ¿sí? Él tiene que, busca la manera en la cual nosotros mismos no nos saboteemos. Y aquí están los puntos. Hoy sí tomé algunas notas para no perderme. Bien, entonces, primero es la capacidad de fructificar, que es ¿qué es fructificar? No, es una suma entre energía y tiempo, o sea, dedicación. Uno le pone tiempo a algo y le pone energía y focalización. Al mismo tiempo es la habilidad, conocimientos adquiridos y experiencia. Entonces, estas son las tres herramientas principales que están en manos del ser humano para poder prosperar, ¿no? La energía que tú le pones a algo, ¿sí? La focalización, la atención. El tiempo que le dedicas, ¿sí? La dedicación. Y lo tercero, la habilidad. Normalmente las personas trabajan con dos primeras, pero fallan en la habilidad, es decir, no se capacitan, no se perfeccionan, no adquieren conocimiento sobre determinadas cosas. Entonces eso hace que simplemente seas pues como un robot que cumple unas funciones básicas. Pero si tratan de ponerte en un nivel más alto para ganar más, ¿sí? O expandir más, tener más vacas o tener más casa o lo que sea, más zapatillas si no quieres decir dinero, el asunto es que no puedes. ¿Por qué? Porque no estás capacitado para eso. O sea, tu mente solamente llega a un nivel 2, digamos, o un nivel 3. Pues las personas que tienen una capacidad mayor lo logran más. Por eso Yeshua dijo, al que se le dio tanto, produjo tanto. ¿Por qué él le dio a unos 5 y al otro le dio 10? ¿No es un poco injusto? No, no es injusto. Es porque sabía que el que recibe 10 podía administrar 10. Y el que recibió 5 podía administrar 5. O sea, uno recibe en función de su capacidad. Bien, entonces si tú quieres recibir más, tienes que capacitarte más. Y eso es un punto importantísimo. Pero igual eso lo mencionaré en otro live sobre la capacitación, ¿sí? Lo que es la preparación del individuo para poder ampliar, ¿sí? Ensancha tus estacas, como dice cierta parte también la Biblia, ¿no? Entonces lo voy a resaltar aquí para hacer un tema solamente sobre esto, ¿sí? Que se entienda cómo uno puede expandir para poder crear más y estar capacitado para producir más. Bien. Luego, ahora tenemos un dilema. Esa es la capacidad que tiene uno de hacer, pero uno también tiene frenos, ¿sí? El primer freno es el interior, los programas heredados, los programas adquiridos. El segundo es exterior, que son las circunstancias. Circunstancias pueden ser, por ejemplo, guerras. Llega una guerra y tú tienes un par de negocios, te está yendo bien, pero llega una guerra y te lo destruyen todo, te imposibilitan abrir, se quiebra la economía, se te fastidia todo. Puede ser invasiones, como digo. Invasiones, cuando decía guerras, también puede ser que el país entra en guerra y la economía se viene abajo, o te toca alistarte para la guerra o que vayan tus hijos. También pueden ser cuestiones de sequía. Llega una sequía y tú estás produciendo en la tierra, hablando en términos elementales, ¿sí? Y si hay sequía, no hay agua para producir la tierra. Hasta los propios animales se mueren de hambre, entonces no vas a tener leche, no vas a tener carne, no vas a tener nada, ni miel, ni queso, ni absolutamente nada. Luego también está el asunto de las plagas, que te destrozan el campo. Entonces hay ciertas cosas que están fuera de nuestro poder, entre comillas. Y luego está el punto de la combinación entre estos. Entonces hay cierto punto en que estas cosas se combinan y es tu relación dentro de un ecosistema. Por eso Lot, el sobrino de Abraham, falla dentro de un ecosistema al irse a vivir a Sodoma. ¿Bien? Entonces hay a veces un ecosistema que está fallando. No es que estés fallando tú, ¿sí? Sino que el ecosistema es el que está fallando. Entonces, como tú estás dentro de un ecosistema, pues el ecosistema te está afectando a ti. No es tu culpa.
tú estás bien capacitado. Por eso en cierto punto, un economista llamado Harvecker dice que nosotros trabajamos con tres elementos. Bueno, Harvecker también lo ha mencionado Tony Robbins en este sentido. ¿Sí? Ser la persona correcta, estar en el lugar correcto y tener el conocimiento correcto. Tener el conocimiento correcto, ser la persona correcta y estar en el momento correcto. Entonces, a veces hay momentos que no es para eso. Es como si tú tratas de cultivar algo en invierno y te quedas pensando, frotándote las manos, dentro de unos días produce algo. Es tan loco, eso no tiene ningún sentido. Esa no es la época para producir nada. El invierno es frío, ¿sí? La savia de los árboles se va hacia las raíces, no va a salir ninguna flor, no va a salir ningún fruto. Es insensato, nadie hace eso. Bien, solamente ciertos frutos se dan en invierno en ciertas partes. Bien, también depende de la altitud, depende de la presión atmosférica, depende de muchos factores, la humedad. Bien, entonces este es el punto a tener en consideración, el momento. Bien, hay momentos en los que no. Lo hacen también economistas cuando meten en la bolsa de valores una cantidad de dinero para que eso suba, ¿sí? Invierten en esto, invierten en lo otro. Y analizan cómo son los picos, subidas y bajadas dentro de los mercados para saber cuándo es el momento bueno para sacar y cuándo es el momento bueno para invertir. Bien, entonces hay que evaluar, y hay muchos que estudian eso, ponen incluso inteligencias artificiales a que evalúen eso para saber cuánto pueden invertir. Bien, miran los eventos internacionales para saber cuándo es el buen momento para invertir en petróleo y cuándo no, para invertir en oro cuándo no, invertir en gasolina, en gas, sí, en sí, o no, hasta en madera. Bien, todas estas cosas es estrategia, es lo mismo que estaba diciendo antes, también es conocimiento. Entonces, evaluar cuándo es el momento correcto. Entonces, evaluar cuándo es el momento correcto, si uno es la persona correcta, como digo, o sea, que tú estás capacitado para eso. Bien, si no, pues un empleado que pueda cumplir cualquier función se le puede pagar cualquier cosa. Pero un empleado que pueda hacer algo que pocos pueden hacer, se le van a pagar mucho más. Y luego está el lugar correcto, como digo, si tú estás en el sitio en el que se presta para eso. Hoy día con las tecnologías y los avances tecnológicos que hay, en realidad no es necesario tanto el asunto del lugar, porque muchas cosas se hacen a través de internet. Entonces te ahorras el asunto de pensar, bueno, independientemente de los problemas en mi país, yo estoy trabajando online, me beneficia, ¿vale? En algunos casos no puedes fiarte de eso. ¿Por qué? Porque hay un cambio de divisa, porque hay muchas retenciones del Estado, porque hay retenciones en el banco. Es decir, sí, también es cierto que hay muchos a veces entresijos en cada país, o como hemos visto, por ejemplo, los que hemos estado en Argentina, bien, a veces incluso para sacar dinero, sacar productos, como pasa en Colombia, si no tienes una cantidad muy grande de algo que quieras producir y sacarlo, y lo quieras hacer en pequeñas cantidades, es carísimo, bien. En cambio, para enviar algo hacia allá no hay ningún problema. Entonces, hay cosas que también dependen de cómo la estructura está estructurada, ¿no? Pero como digo, aquí está la cuestión estratégica. Ser la persona correcta, estar en el lugar correcto y considerar el momento correcto. Eso, a veces, cuando no se tiene eso en cuenta, uno se frustra porque dice, hago un montón y me esfuerzo y no produzco. Entonces, le echa la culpa al diablo, a los extraterrestres, a tus padres, al presidente, yo que sé, a todo el mundo, cuando en realidad nada de eso tiene que ver, porque es una cuestión que tiene que ver con estos tres elementos. Bien, y como digo, que en cierto modo a veces también están combinados. Luego está el punto de, como estaba diciendo, tenemos entonces dos frenos principales para la prosperidad: uno mismo y las circunstancias, ¿no? Entonces, respecto de uno mismo, ¿cómo cambiar los programas de bloqueo? Porque uno es el que a veces está bloqueando la prosperidad. La prosperidad es algo que debería fluir, como un río, debería fluir. Pero resulta que el agua se seca a donde debería llegar y te planteas qué es lo que está pasando. Pues te toca subir cuesta arriba, subir hasta ver en qué momento algo bloqueó el paso del agua. Bien, entonces uno es el que está bloqueando ese paso del agua. Ahí está cuando he hablado sobre las cuestiones de desprogramarse de patrones transgeneracionales y de creencias incapacitadoras. Hablé sobre el asunto transgeneracional. Quien no vio el contenido puede ir al canal de YouTube para poder echarle un vistazo cuando hablé sobre patrones transgeneracionales. Y luego está las creencias incapacitadoras, que lo mencioné también en el primer live sobre economía hace como 2 semanas. Las creencias incapacitadoras es que tú mismo te estableces pautas o ideas que te sabotean, ¿no? Entonces tú dices, no puedo conseguirlo, si la clásica, ¿no? De quien tiene demasiado dinero no va a entrar en el reino de los cielos. Si por ejemplo tengo mucho dinero puedo deshonrar a mis padres. Es una cuestión que también está conectada con lo que mencioné sobre los patrones transgeneracionales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que son las alianzas y vínculos de honor
Por ejemplo, mis padres se separaron, mi padre estaba relacionado con la economía, mi madre no. Resulta que desde que él se fue la economía falló, yo culpo a mi padre, pero en realidad lo que he hecho es, por honrar a mi madre y no darle la razón a mi padre, me he desbloqueado energéticamente el flujo de prosperidad que está relacionado con la figura paterna. No tiene que ver con las circunstancias, es que yo he bloqueado porque he considerado que si yo prospero soy imagen de mi padre y de esa manera deshonro a mi madre. O a la inversa. Bien, entonces a veces esto también se relaciona con los aspectos sentimentales. Si honro a mi padre, entonces si le hago caso a mi madre, entonces deshonro a mi padre, porque si es que una relación que pasó hace no sé cuántas generaciones o lo que pasó entre mis padres, todo esto es un entresijo que a veces es bueno considerarlo, evaluarlo para deshacerlo. Pero como dije, ya hice un programa sobre este asunto. A ver, ¿qué le pasó a esto? ¿Qué le pasó? A ver. ¿Se ve esto? ¿Qué le pasó? ¿Se me escucha? Me sacó. A ver. A ver, ¿qué le pasó a esto? A ver. Vale, se me fue la imagen. Que no sé qué pasó aquí. Me salió la advertencia de que otra vez me quedo sin batería. Siempre que empiezo los live me quedo sin batería. Es alguna señal del universo. Descansa más antes de empezar un live. Vale, entonces estaba diciendo que tenemos entonces la cuestión de los programas que a veces son bloqueos. Como expliqué, hay un contenido en YouTube que pueden revisar, ¿sí?, sobre los programas, y también este primer contenido que hice hace como 2 semanas sobre economía, o la semana pasada, no me acuerdo ya de tantos que hago, ¿sí?, que es justamente sobre esto. Entonces tenemos cómo cambiar los programas de bloqueos, que tiene que ver contigo, y cómo evitar que las circunstancias dañen tu producción. Ese es el tema de hoy, apelando a una protección especial. Las culturas lo hacen, todo el mundo lo hace. De hecho, he conocido o he presenciado o he estado en lugares donde inauguran un gimnasio o inauguran un restaurante o inauguran determinadas cosas y convocan o invitan a un cura o invitan a un pastor para que haga una oración y ponen alguna cosa, unas flores, un dinero, o ponen alguna estructura, alguna figura, algún santo o alguna cosa. Y he observado que como que lo bendicen, le echan agua y todo eso. Bueno, sean católicos, sean protestantes, los judíos también lo hacen. Entonces, ¿qué están haciendo? Están consagrando determinada cosa. En el tema anterior, cuando hablé sobre economía, que hablé sobre las primicias, hablé como de cuando tú consagras algo. Yo lo hago cada vez que termino un libro, hago una oración, bendigo y digo, prospero esto porque esto es para la obra de Dios, ¿sí?, que fructifique y que llegue y sea conocido y se expanda, ¿sí?, y llegue a más. Yo lo traduzco a diferentes idiomas. Y lo trato de subir a diferentes plataformas, pero que llegue y que se conozca, porque es una información para enriquecer el alma. Entonces lo bendigo. Y de esa manera evitar que cualquier interferencia o cualquier cosa evite que haga su trabajo. Lo mismo con un trabajo nuevo, lo mismo cuando inicio algún proyecto nuevo, lo mismo. Lo primero que recibo económicamente de algún nuevo proyecto, lo mismo. Esto lo consagro, ¿sí? De esa manera, ¿qué hago? Creo una alianza, creo un vínculo y un compromiso. Bien. Entonces la cuestión es esta. Como decía antes, desde la antigüedad los seres humanos han pedido el favor de dioses o de demonios para tener éxito o para que sus proyectos, empresas y producción fuesen prósperas, ¿sí?, o estuviesen protegidos ante amenazas. Hacían ofrendas, sacrificios o servicio a cambio de ayuda, es decir, me consagro, como el servicio de un sacerdote o el servicio de un pastor, un evangelista, los apóstoles, los profetas, yo qué sé, cualquier servicio que la persona quiera hacer, ¿no?, en relación con una deidad. O hay los que lo hacen que no es para Dios, sino para otros seres. Entonces, yo qué sé, sacerdotes oscuros, druidas, vainas raras. Bien. Por ejemplo, en el monoteísmo, esta petición se hacía a Yahweh, bien, quien a cambio no pedía nada para él mismo, sino para tu prójimo, los que sirven, los necesitados y el respeto al derecho ajeno. Entonces, ¿qué es lo que esperaba Yahweh o Jehová de parte del individuo? 3 cosas. Sirve, o sea, asiste al que está sirviendo, al obrero,
asiste a los necesitados, ¿bien? Y trata con respeto a tu prójimo. Trátalo, o sea, respeta el derecho de tu prójimo. Bien, esos son los 3 elementos que le pedía. No le pedía nada más decir, la idea decía, yo no necesito nada para mí. Es lo que me representa, que es los que sirven, el prójimo y el que está necesitado. Bien, entonces, ellos 3, que son 3 puntos esenciales de la vida, que también tiene cada uno su significado, porque también el necesitado, independientemente de lo que haya hecho en una vida anterior o que no esté capacitado para poder salir de esa circunstancia, él también está representando algo dentro de una sociedad y él también necesita soporte, ¿bien? O apoyo, ¿bien? Otro punto también que estaba comentando, bueno, que escribí aquí para que no perder el hilo de por dónde quería ir. Para legitimar todo acuerdo se establecen intercambios de valor, ¿sí? Como estaba diciendo al principio, la propiedad. Toda cosa que tiene unas propiedades específicas, eso le da un valor. Por ejemplo, nuestro cuerpo tiene un valor enorme, nuestra alma un valor incalculable, nuestro intelecto a veces puede tener un valor incalculable, o sea, el potencial del ser humano es incalculable. A veces el tiempo tiene un valor, ¿sí? Entonces dicen, por ejemplo, tal cosa, la hora $8, la hora $10, $12, $100, dependiendo de la calidad. Si tú ves un artista, cierta cantidad, dependiendo si es muy importante, pues cuanta más fama tiene, el valor aumenta. Entonces, la propiedad de él, ¿cuál es? Lo que puede ofrecer, ¿sí? Lo que él puede presentar, un cantante, un actor. Entonces, cuanto más es lo que él aporta socialmente como entretenimiento o interés, entonces el valor aumenta. Bien, lo vemos también en redes sociales. Cuanto más aumenta un contenido, ellos tratan los algoritmos de que llegue a más personas y eso monetiza. Y lo vemos en muchísimas otras cosas. Un bailarín puede no ser famoso y cobra X cantidad de dinero porque es lo que él está aportando por las propiedades, ¿sí? Por así decirlo, o la propiedad que él tiene de influencia. Pero otro bailarín que hace exactamente lo mismo, pero es muy famoso, va a ganar muchísimo más. Uno diría, pero si los dos hacen lo mismo, ¿sí? Pero hay que ver quién de los dos ha conseguido que su valor dentro de la sociedad o dentro del mercado tenga un interés mayor, ¿no? Entonces esto es lo que hace que una persona trabajando 8 horas gane X cantidad de dinero, mientras otra persona trabajando las mismas 8 horas pueda ganar muchísimo más. U otros que trabajan 15 horas y ganan muchísimo menos. Entonces uno diría, pues no tiene lógica el factor tiempo-energía, ¿sí? Porque después el resultado no compagina, ¿sí? Aquí es donde tiene que ver el factor individual y a veces también el factor grupal. Por mucho que tú te esfuerces por un buen salario en Venezuela, ¿qué puedes esperar cobrar al final de mes? Bien, aunque te lo den en dólares, ¿qué es lo que puedes esperar? Entonces, sin embargo, en otros lugares, por un par de cosas que hacen ciertos países, ponle Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, hace ciertas cosas, Suiza, ¿sí? Puede parecer lo más tonto y sin embargo cobras muchísimo más incluso que en ciertas partes de Europa o de Portugal o Grecia. Entonces aquí también te das cuenta de que las circunstancias también tienen mucho que ver. En Estados Unidos, por ejemplo, yo he observado que hay una diferencia abismal en ese sentido de cualquier cosilla, a todo se le da un valor potencial, cada mínimo detalle. Mientras que en España, por ejemplo, todo es acuerdos legales, el trabajador por hora y no sé qué, y sin embargo es como, no hay mucho marco diferencial, ¿sí? Como unos escaños muy poco marcados. Bien, entonces son sociedades, o sea, hay que ver los puntos también de cómo funciona en cada lugar. Bien, entonces eso es lo importante a entender. Las cosas tienen valor, entonces nuestro intelecto tiene valor. Fíjense también, el amor tiene valor, en muchos sitios se paga por amor. El sexo se paga por amor, el sexo también es energía, ¿sí? Y valor a cambio de, el valor que da el placer, entonces se paga por eso en páginas, en yo qué sé, prostitución personal, puede ser cualquier cosa, revistas, películas, contenido digital, encuentros cercanos, o sea, personas sí que pagan por esto. Entonces te das cuenta de que todas las cosas, de un modo u otro, tienen alguna forma de valor según el interés. Entonces de ahí vienen también los intereses que se cobran por algo, por un préstamo, ¿sí? El valor que se le da a algo, y a veces el valor añadido es un plus de una característica especial que algo tiene. Bien, entonces este es el punto también importante entender, ¿sí? Que el valor se le da a una propiedad. Entonces, si algo no es tuyo, tú no puedes ejercer un derecho sobre eso. Cuando o sea, tu cuerpo
es, como lo has poseído, como estaba explicando al principio, tú, como lo posees, tienes el derecho sobre ello. Cuando tú estás mucho tiempo en un lugar que no entra en conflicto con el derecho de otro, ese sitio viene a ser una extensión de ti mismo, por tanto también tu derecho. Si es tu derecho, o sea, si es tu derecho, es tu propiedad, y básicamente lo mismo. Derecho y propiedad, en el sentido elemental del término, son la misma cosa. Bien, y eso es lo que le da un valor. Entonces tú después de cierto tiempo puedes vender eso. Puedes vender tu cuerpo sexualmente, puedes vender tu cuerpo como un esclavo, o puedes vender tus tierras, ¿sí?, que tú has poseído. Entonces hay un valor. Lo único que tienes que demostrar es la parte jurídica. ¿Quién va a refutarte que tu cuerpo es tu cuerpo? Pero por ejemplo sobre una tierra tendrías que demostrar si tienes el derecho para venderla. Si tienes un vehículo, en muchos casos te van a pedir los documentos del vehículo. Si tienes una bicicleta, rara vez te van a pedir, porque va a depender también de la magnitud y el valor, o sea, el potencial que ofrece. No es lo mismo lo que puedes cargar con una bicicleta lo que puedes cargar con un vehículo. Entonces el potencial también tiene un valor. Bien, entonces, ¿cuál es el valor de lo que tú estás generando? ¿Cuál es el valor de lo que tú estás creando? ¿Cuál es el valor de tu tiempo? Y por encima de todo, ¿cuál es el valor de tu calidad? Bien, ¿qué es lo que estás ofreciendo? Bien, no es lo mismo, por ejemplo, yo que estoy enseñando esto aquí, ¿sí?, algo que yo podría estar haciendo en otro sitio, barriendo un suelo. Pues cualquiera puede barrer un suelo siempre y cuando tenga las manos, ¿no? Bien, no va a ser un chiste negro. Entonces, eso se lo dijo a mi hija, que le gustan los chistes negros. Entonces, el punto importante es qué es lo que tú puedes ofrecer que tenga un valor, ¿sí?, que tenga una calidad. ¿Quieres que tu vida mejore y que mejore también el ingreso dentro de este flujo? Pues entonces tienes que empezar a subir de nivel, ¿vale? Otro punto importante aquí, que a donde quiero ir con el asunto de la propiedad. La propiedad posee valor y ambos son sujetos de derecho. Bien, derecho de propiedad y valor, lo que vale, y que a la vez también valida, y del mismo prefijo, ¿no? Entonces, en el derecho romano se habla de la palabra res, perdón, ¿sí? Res es la cosa, el asunto, lo que sea, lo que estemos hablando, aquello a la cual se le puede dar un valor. Bien, valor, y que se le puede dar un contenido, un significado. En hebreo dicen davar, quiere decir cosa, o puede decir también palabra. Entonces, todo aquello que tiene un sentido o que tiene una lógica va a tener un valor. Desde este mismo ratón, ¿sí?, va a tener un valor, o no sé, una piedra va a tener un valor, lo que sea, aunque sea un centavo, algún valor tiene. Lo puedes intercambiar. A lo mejor para una persona una piedra no tiene ningún valor, ¿sí?, pero para otros sí lo tiene. Miremos el agua. Una botellita de agua te puede costar X cosa en un lugar. En un aeropuerto te va a costar mucho más. En un avión te va a costar mucho más. Ahora imagínate que estés en un desierto. Te la pueden comprar a cambio de oro si hace falta. Pero si estás, no sé, en un manantial, ¿sí?, de agua, y la gente está bebiendo y tú les quieres vender una botella de agua, nadie te la va a comprar. Y es el mismo objeto, va a depender de las circunstancias, ¿no? Entonces todas las cosas tienen un valor. Tienes que ver lo que tú estás generando, qué valor tiene. Y lo que tú estás recibiendo, qué valor tiene. ¿Ok? Ahora vamos con un punto antes de concluir, porque hay mucha tela que cortar aquí. Todo acuerdo, alianza o contrato implica un compromiso por ambas partes, ¿no? Igual que un seguro, ¿sí?, tú pagas por una protección, y eso es lo que hacían los pueblos. Por eso encontramos a lo largo de la Tanakh, bueno, en general, en la Biblia, ¿sí? Tanakh es, para los que no saben, todo el Antiguo Testamento, formado por 3 estructuras Tanakh. Encontramos que hablan que si primicias, que si diezmos, que si ofrendas, que si... Y como he explicado varias veces, a veces hay como quienes les molesta esto, ¿sí?, porque tienen miedo de soltar, entonces no quieren que se hablen de esos temas. Y a veces y me he encontrado muchas veces que hay personas que evitan este tipo de conversaciones, y sin embargo su economía no es buena. Y le digo, pues que precisamente porque quieres evitar el tema tienes un conflicto, porque en el fondo tienes miedo de tener que reconocer que tienes miedo. Porque uno de los aspectos importantes con la economía es que se basa en la fe. Si uno observa, por ejemplo, Donald Trump, mucho antes de ser presidente, no me acuerdo que si el primer mandato fue en el 2016, si no me equivoco. A ver, no me acuerdo. Yo recuerdo haber leído un libro suyo que dice, con Robert Kiyosaki, ¿sí?, donde ellos dicen, el libro se llama ¿Por qué queremos que seas rico? Cuando observas la historia de personajes como ellos llegan a un pico de economía, se quedan en la quiebra y vuelven y suben casi de la nada en poco tiempo. En menos de 2 años vienen a tener incluso más dinero que antes. Elon Musk casi pierde todo después de la venta de PayPal cuando empezó con el asunto de Tesla.
y creyó en lo que él estaba haciendo. Entonces no estoy hablando de estas personas de que sean santos o buenos, estoy hablando desde el punto de vista estratégico. Ya su vida personal no es asunto mío. Lo mismo Bill Gates crea tecnología que ahora estamos utilizando, Windows, Microsoft, muchas cosas, independientemente de que él sea un paranoico con las ideas que tiene, ¿no? El punto es que es un ejemplo de ver que nosotros estamos creando cosas importantes, que estamos contribuyendo con cosas importantes y que hay un proceso, ¿sí? Vamos subiendo, bajando y a veces hay que confiar. Bien, entonces lo mismo es aquí. Para tú poder construir algo grande, a veces tienes que soltar lo viejo para poder empezar algo nuevo. Y Yeshua decía, no se pone remiendo nuevo en parche viejo. Bien, ni se pone un parche viejo en un remedio nuevo, sino que una y otra cosa se tienen que modificar. Lo mismo hizo, nadie pone vino nuevo en odres viejos, ni a la inversa. Entonces, ¿por qué? Porque la estructura, cuando falla y desde los cimientos está dañada, tienes que modificarla, porque si empiezas a poner remiendos en una construcción que está dañado y a tratar de arreglar y los cimientos están rotos, en algún momento toda la construcción se viene abajo. Bien, no solo vas a perder todo lo que invertiste, vas a matar a toda la gente que está ahí, ¿sí? Entonces, cuando algo está fallando, a veces tienes que romperlo desde las estructuras básicas. Y un ejemplo mismo de la fe es que tienes que empezar consagrándole a Dios algo, aunque eso te cueste. Bien, aunque tú pienses, no tengo nada y aún así lo doy. Mira, Jesús estaba explicando en un caso excepcional una señora que prácticamente no tenía nada y fue y lo entregó al altar mientras otros daban de lo que les sobraba. Hubo una cosa que potenció el hecho de que el pueblo, los judíos especialmente, y el pueblo de Israel no estaba, sino que los judíos cayesen bajo dominación romana, es porque dejaron de hacer las cosas desde el amor y desde la fe y las hacían solamente por una cuestión de tradición. Esto es una cuestión importante, entender que una parte importante de tu relación con Dios tiene que ver mucho con la fe y tiene que ver mucho con tu conexión, con el entendimiento de qué estás haciendo aquí y cuál es tu relación con Él y cómo es la circunstancia que estás viviendo. Entonces, si tu vida está teniendo bloqueos en algún área, tienes que a veces dar saltos al vacío de confianza para que las estructuras se rompan. Como dije, como he explicado, a veces hay diferentes elementos, no es uno solo, ¿sí? Elementos que tienen que ver con hacer un ejercicio interior en algún momento, mínimo una vez, ¿sí? O de vez en cuando sería preferible, que haces un trabajo de autoanálisis de los programas transgeneracionales con ciertas declaraciones. Bien, es una parte importante. Luego tienes que hacer declaraciones y ejercicios sobre reconstruir tu forma de entender la riqueza. Si vas a estar maldiciendo la economía, maldiciendo el dinero, quejándote de la gente que prospera, no teniendo metas a largo plazo, pues no te quejes si tu economía no prospera. Tú mismo te estás bloqueando. Ahora, si la palabra dinero te resulta difícil de procesar porque tienes bloqueos, pues puentea, invéntate otra palabra. Di automóvil, o di manzanas, o di teléfonos, o plantéalo de otra manera que para tu mente no resulte un bloqueo. Sí, porque a lo mejor dice la palabra dinero ya está tan estigmatizada que le suena mal. Entonces, llamémoslo de otra manera. Quiero que... De hecho, hay cosas que puedes hacer como plantearte que cuanto más tú crezcas como persona, más vas a poder ayudar a otros. Esa es una buena manera de puentear las creencias de bloqueo. Si tú sientes que si prosperas y creces y adquieres riqueza, puedes ayudar a miles de personas, eso te va a ayudar a que lo puedas hacer sin conflictos internos, sin el sabotaje. Luego lo puedes ir mejorando. Entonces, es una forma también de poder uno ver las cosas de forma distinta. Plantéate, cuanto mejor el automóvil, menos problemas y menos pérdidas de tiempo, porque el otro automóvil no hace más que dar fallos. Cuanto mejor la casa, mejor, porque puedes hacer reuniones, puedes tener invitados, puedes hacer muchas más cosas. Una casa pequeña a lo mejor no te permite, o una casa donde compartes con otras personas. Con más economía puedes dar a los necesitados, puedes dar ayuda a ONGs, puedes enviar dinero a otros países para necesitados en otros países, puedes ayudar incluso hasta los perritos ¿cómo le llaman esto? Las perreras que están por ahí abandonados, invertir dinero en fundaciones de caridad, puedes incluso prestar a tus amigos sin estar pendiente de si te lo devuelven, invertir en cosas, por ejemplo, para tus padres, decir, oye, mis padres hicieron tanto por mí, me gustaría invertirles para que tengan un vehículo, una casa propia, o invertir, por ejemplo, un ahorro para tus hijos, para la universidad. O sea, si lo planteas de esa manera, a lo mejor no te pesa tanto pensar en términos de dinero, porque si piensas en dinero solamente porque sí,
a lo mejor en el fondo piensas, ¿yo para qué quiero tanto dinero? Que es lo que le pasa a muchas personas. Entonces, si no te lo planteas de esa manera, tampoco vas a hacer un esfuerzo por entender mejor, en el sentido de cómo prosperar, cómo crecer. Tú mismo también te vas a sabotear. Bien, pero si tienes un propósito y ese propósito incluso es digno o es honorable, no vas a encontrar oposiciones interiores que te quieran sabotear. Por ejemplo, por ejemplo, con los proyectos que tenemos de ecoaldeas, pensar, oye, si tenemos una ecoaldea, puede venir a vir gente, mira lo difícil que está la situación de las viviendas, pueden tener una casa prefabricada, se lo pueden permitir, mientras actualmente no se lo pueden permitir. Aquí podrían tener ellos electricidad con paneles solares o generadores eólicos, no tienen que pagar electricidad. O sea, ahí está el concepto donde el altruismo y el amor logran opacar estas ideas que a veces uno tiene de limitación. Quiero montar un negocio, pero eso no tiene nada que ver con el Señor. Oye, pues piensa que a lo mejor si montas un negocio puedes tener empleados, muchas personas no tienen trabajo, les puedes dar empleo, les estás ayudando. Vale. Entonces también puedes jugársela a tus propios bloqueos a través de cosas que toquen el corazón y que tú sabes que es correcto porque es justo, ¿no? ¿Qué otra cosa que iba a comentar por aquí? Bueno, ya los diezmos lo estuve mencionando, ¿no? Que tiene que ver también con una cuestión de derecho y que es una cuestión también de fe. Porque cuando tú estás cogiendo el 10% de tu economía, si haces cálculos a la ligera, a lo mejor piensas, pues que si a duras penas llego a fin de mes, ¿cómo voy a quitar yo el 10% para dárselo a quién? ¿No? Entonces ahí está otra cuestión, fe. Ahí le estás demostrando a Dios si realmente confías en Él y confías en la infraestructura y estructura que Él está haciendo. Porque no es el mundo la fuente de la prosperidad. Es un punto importantísimo entender. Toda fuente de provisión viene de Dios. Tú puedes estar muy convencido de tu trabajo, mañana te echan a la calle, con la excusa que sea. Bien, o incluso puedes pensar que tu riqueza está muy limitada y de repente surge algo de maneras que ni siquiera puedes llegar a explicar. Ahí es donde está el milagro. Entonces, para que el milagro tenga lugar, tienes que cambiar de tu forma de pensar. Para que realmente tu fe se consolide, tienes que ponerle el entrenamiento. La fe es como un ejercicio, un entrenamiento. Tienes que ponerlo a funcionar, ¿sí? Entonces la vida te presenta escenarios para que pongas esa fe en funcionamiento, ¿sí? Una mecánica, a ver si me voy a quedar sin batería otra vez. El otro día se me apagó el teléfono. Vale. Bien. Que por cierto, que se estaban viendo la última charla que hice sobre sexualidad el miércoles. No la corté a propósito, fue porque me quedé sin batería. Entonces, estaba diciendo que es importante entender esto, que cuando tú estás haciendo estos aparentes sacrificios, en realidad lo que estás haciendo es pegarle una bofetada a tu ego y a tus miedos, porque no confías en Dios, no confías en la estructura que Él ha creado, no confías en la infraestructura, no confías en lo que Él está haciendo. Otra cosa aparte, sí es cierto también, y que hay que tener en consideración y entender. Bueno, aquí quedan más puntos. Bueno, en otro tema seguiré hablando, porque vi que aquí quedan más cositas para seguir comentando. De momento va bien hasta ahí. El asunto de la fe, ¿vale? Que ahí está. Lo voy a dejar ahí en veremos, para hacer otro programa, una segunda parte y continuar, ¿vale? Porque hay muchas cosillas interesantes que se pueden seguir comentando. Espero que se haya entendido el live de hoy, cuya finalidad era entender que todas las cosas tienen un derecho, que todas las cosas funcionan con aspecto legal y que el punto importante, que es la conclusión de hoy, muchas veces cuando tú esperas respuestas de Dios y hay un silencio, es porque tú estás violando el derecho. Bien, el derecho lo puedes estar violando con tu prójimo o lo puedes estar violando contigo mismo. Puedes estar violando el derecho en cualquier otras áreas, como mencioné antes, que son cosas que Dios espera que hagas por tu prójimo, porque a Él le da exactamente igual. No le falles al siervo de Dios, no le falles al necesitado y no le falles a tu prójimo. Entonces son tres elementos donde está la base de la ley de Dios. Dios se conecta con el ser humano a través de la justicia. Para que Él te haga justicia, sea un Dios justo, tú tienes que ser justo con los demás. Tienes que también actuar según el derecho. Entonces, este tema de hoy ha sido introductorio para entender que todo funciona a través de ley, de valor, de justicia y del derecho. Bien, y Dios es el primero que hace justicia. Le fallas a tu prójimo y Dios dirá, pues a mí no me estés pidiendo cosas. Sí, me estás fallando también a mí. No puedes decirle, Dios, eres mi juez, hazme justicia, si Él te dice, pero si al que está al lado tuyo le estás haciendo tu injusticia, qué hipócrita eres, ¿no? Entonces lo primero es procuremos ser nosotros justos, y entonces Él nos ayuda, que en eso se remite todos esos aspectos de los profetas que hablaban de la justicia, no agraviar al prójimo y al necesitado. Todas esas cosas van siempre relacionadas
con lo mismo. No le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hiciesen a ti. No te gusta que te afecten el salario, no se lo afectes a los demás. No te gustaría estar en la calle y que te ignoraran, pues no seas así. No le causes daño al otro porque a ti no te gustaría que te lo hiciesen. Si tú eres justo con tu prójimo, entonces tienes derecho de decirle a Dios, mira, yo he sido justo. Pero si no eres justo, ¿qué le vas a exigir? Vete a pedirle favores a otros dioses y demonios, porque Dios es un Dios justo que Él va a actuar según el derecho que Él ha establecido. No deshonres al siervo de Dios, no deshonres al necesitado y no le hagas daño a tu prójimo ni le causes pérdida en cualquier nivel. Y si has causado daño en algún nivel, trata de hacer las paces con él de alguna manera y haz un acto de fe y empieza a consagrar las cosas, ¿sí? Cuanto más tú creas que estás aferrado a algo, ahí hay un miedo al desapego. Ahí está precisamente un bloqueo. Tienes que precisamente llevarle la contraria al ego en las áreas que haga falta, porque ahí es donde realmente muchas cosas están bloqueadas, que uno piensa, es esto, es aquello. No, eres tú que tienes bloqueado esto. Bien, continúo otro día con esta temática. Bien, que quedaron muchos puntos por aquí y no lo quiero extender demasiado. Igual me tengo que ir a trabajar dentro de un rato. Espero que tengan un excelente fin de semana. Ahora es Shabbat, que en hebreo quiere decir sábado. Es desde que finaliza el viernes hasta que finaliza el sábado, ese periodo durante la tarde y la noche. Bien, que es un tiempo de recogimiento para que busquen dentro de ustedes mismos su conexión con Dios, que lo disfruten, ¿vale? Buen fin de semana y muchas bendiciones. Gracias, Brenda, por tantos likes que me gusta, que le das. Bendiciones.